Hermano, hermana, Dios les bendiga a todos, amigos de YouTube, Dios me los bendiga, gloria al Señor Jesucristo. Después de un largo tiempo de estar pensando, meditando, gloria a Dios, si enseñar y predicar la palabra en redes sociales era lo más adecuado. Estaba orando al Señor y diciéndole: Señor, yo te quiero servir, gloria al Señor Jesús. Bueno, encontré este medio, tanto de YouTube como de Facebook. Todo lo que hago y lo que quiero hacer es para honrar a mi Señor Jesucristo, para darle honra y gloria. Sepan que el nombre del Señor hay poder, que el nombre del Señor Jesucristo es grande, que el nombre del Señor Jesucristo es poderoso. Gloria al Señor Jesús. Aún los demonios creen y tiemblan. Gloria al Señor Jesucristo, sabiendo que Dios es uno. Gloria al Señor Jesús. Bueno, traigo un pequeño mensaje de la palabra de Dios, un pequeño mensaje acerca del llamamiento de Isaías, gloria al Señor Jesús, del cumplimiento de esta profecía, gloria al Señor Jesús, para el pueblo de Israel, también para darnos a conocer a nosotros, gloria al Señor Jesucristo, el por qué el Señor hace las cosas para en contra del pueblo de Israel y para favorecer también a nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, quiero leer en el nombre del Señor Jesús, Isaías capítulo 6, del 1 en adelante, gloria al Señor Jesús, y luego voy a predicar acerca de esto. Dice el nombre del Señor Jesucristo: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio, dice, tu pecado. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Aquí, gloria a Dios, Isaías, gloria al Señor Jesucristo, está recibiendo, gloria a Dios, una visión de parte de Dios. Dios quería mostrarle a Isaías, gloria al Señor Jesús, su grandeza, su poder, de demostrarle a Isaías que no hay otro Dios en los cielos, solamente hay un solo Dios sentado en un trono, como lo vio Isaías, alto y sublime. Hay quienes dicen, gloria al Señor Jesús, que hay 3 dioses ahí en el cielo, pero la Biblia nos afirma, gloria al Señor Jesucristo, que solamente hay un solo Dios, que solamente hay un solo trono en los cielos, gloria al Señor Jesucristo, y es Jehová de los ejércitos. Está Jehová, gloria a Dios, en el Antiguo Testamento se da a conocer con ese nombre, gloria al Señor Jesucristo, y sabemos que también hay un solo trono arriba, y hay uno solo sentado, y se llama Jesucristo, gloria al Señor, que está sentado a la diestra. Diestra significa poder. Gloria al Señor Jesucristo. Y Isaías empieza a recibir esta visión con tremendo poder de parte de Dios. Un hombre, gloria al Señor Jesucristo, que dice que es de labios inmundos, viviendo en un pueblo que es de labios inmundos. Inmundo significa basura, todo aquello que habla el ser humano cuando no tiene a Dios en su corazón. La inmundicia de las personas, como lo había en Isaías, hasta el día de hoy todavía prevalece en el pueblo. Entonces Isaías empieza a hacer y a ver, gloria al Señor, y a expresar que él vive en un pueblo de labios inmundos, que él vive en esa inmundicia y habla pura inmundicia, o sea, pura basura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, él empieza a mirar en visión de parte de Dios.
Dios quiere mostrarle su grandeza, quiere mostrarle su poder, y empieza él a mirar estos serafines, estos seres vivientes, como le llama la Escritura, como le llama la Biblia. Dice que él empieza en el año que murió el rey Usías, dice Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, su falda llenaba en el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2, dice, volaba. Simbolizando, gloria al Señor Jesucristo, que con 2 alas se sostienen sobre el aire. Con 2 alas, con las 2 alas cubren sus pies, simbolizando que no pueden tocar o no pueden tocar sus pies, como le dijo el Señor a Moisés. Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra en donde estás es tierra santa. En otras palabras, no pueden tocar el lugar donde está el Señor, donde el Señor está mostrando su gloria, gloria al Señor Jesús, con sus rostros, dice que cubre sus alas cubren su rostro, perdón, simbolizando, gloria al Señor, que no pueden ver a Dios. La palabra de Dios dice que no hay hombre que mire a Dios y viva. Entonces, estos seres vivientes, gloria al Señor Jesucristo, hacen reverencia delante de Dios. Estos seres vivientes, ellos también saben del poder y la grandeza de nuestro Dios, y ellos cubren su rostro en señal de que no pueden ver a Dios, en señal de humillación. Gloria al Señor Jesucristo, y sus pies también los cubren. Gloria al Señor Jesús. Y luego hablan acerca de la grandeza de nuestro Dios, acerca de la santidad de nuestro Dios, y ellos empiezan a dar voces, gloria al Señor Jesucristo, y a proclamar, gloria al Señor, la santidad de nuestro Dios en los cielos y también aquí en esta tierra. Empiezan a hablar de la gloria de nuestro Dios en esta tierra. Gloria al Señor Jesús. Mira lo que dice: el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, dice, de su gloria. Nosotros, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, y amigos, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, gloria al Señor Jesús, lo hizo para gloria y honra de su nombre. Lo hizo semejante, dice, a Dios. Hizo a la mujer del costado del hombre, gloria al Señor Jesucristo, y el hombre llamó a la mujer varona. Dios hizo estas cosas, nos formó a nosotros a imagen de Dios, fuimos nosotros formados, varón y hembra, dice la palabra de Dios, fuimos formados a imagen y semejanza, dice Dios, pero lo hizo para gloria de Él, gloria al Señor Jesús. Antes que el hombre, gloria a Dios, y la mujer cayeran en el pecado, todo lo que Dios hizo lo ha hecho para gloria de su nombre. Antes que el hombre y la mujer cayeran de la gracia de Dios por el pecado de transgresión en la que cayeron, en desobediencia que cayeron, gloria al Señor Jesucristo, Dios se manifestaba a ellos, iba y hablaba con ellos, platicaba con ellos, tenían comunión con Dios. Y todo lo ha hecho para gloria de su nombre. Los cielos, dice la palabra de Dios, que cuentan su gloria, su grandeza, gloria al Señor Jesucristo. Hablan de su gloria, gloria al Señor Jesús. Aún inclusive en los tiempos antiguos, cuando los sacerdotes administraban, gloria al Señor Jesucristo, dice que la gloria descendía al tabernáculo de reunión, y dice que los sacerdotes no podían administrar. Gloria al Señor. Y así a veces en las iglesias la gloria de Dios desciende cuando la iglesia está en el sentir de alabar, de adorar, de exaltar el nombre del Señor Jesucristo. La gloria de Dios también desciende. El Espíritu de Dios desciende y empieza a los hermanos y todos juntos empezamos a adorar, a clamar al Señor Jesucristo. Empezamos a llenarnos del poder del Espíritu de Dios. Empezamos a hablar en otras lenguas, gloria al Señor Jesucristo, como el Espíritu nos dé que hable. Y esto estaba aconteciendo, gloria al Señor Jesús, en los tiempos de Isaías. Y el Señor quería llamar la atención poderosamente de Isaías, pero antes de llamar la atención de Isaías y llamarlo para profetizarle a Jerusalén y los tiempos que habían de venir, gloria al Señor Jesucristo, era necesario que Isaías, gloria al Señor, fuera borrado de su corazón, de su boca, la culpa, gloria al Señor, que él sentía por
haber visto a Jehová de los ejércitos en un trono alto y sublime, gloria al Señor Jesús. Dios le permitió a Isaías, gloria a Dios, mirarlo en un trono alto y sublime. Así Dios, cuando llama a alguien a sus caminos, gloria al Señor, sean pastores, sean evangelistas, sean maestros, sean doctores de la ley, gloria al Señor Jesucristo, Dios primero tiene que hacer la transformación en la persona. ¿Por qué? Porque viene de la inmundicia, viene de los caminos malos que hay en esta tierra. Hablamos, cuando éramos mundanos, hablábamos pura basura, pura engaño, pura mentira, pura falsedad. Hablábamos grandezas personales y nunca hablábamos de la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que Dios primeramente toma a Isaías, gloria al Señor, le empieza a mostrar su grandeza, empieza a mostrarle el cielo, empieza a mostrarle a sus serafines, gloria al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que llamar su atención poderosamente. Y cuando el Señor llama a sus servicios, llama a alguno, gloria al Señor Jesucristo, al ministerio, primeramente tiene que Dios limpiar el templo, tiene que limpiar el corazón donde Él va a habitar, donde va a estar su palabra, gloria al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace, gloria al Señor Jesús? Mediante la transformación del predicador o del cristiano, gloria al Señor, cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando se arrepiente la persona, gloria al Señor Jesús, viene el cambio, viene la limpieza del corazón, y el Espíritu Santo de Dios, mediante la oración y el ayuno, desciende sobre esa persona, entra en esa persona. Una promesa que el Señor dijo, estaré con vosotros y en vosotros. Así como en el día de Pentecostés, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo le sigue derramando sobre toda carne, gloria al Señor Jesús, y empieza el Señor a purificar y a limpiar el templo donde Él va a habitar. ¿Para qué? Para que prepararlo, gloria al Señor Jesús, para darle palabra, gloria al Señor Jesucristo, de profecía, gloria al Señor, de enseñanza, gloria al Señor Jesús, para que su nombre sea exaltado, gloria a Dios. Esa es la única finalidad que el Señor, gloria a Dios, llama a sus ministros, para que sean también salvos, gloria al Señor Jesús, para que también sus nombres sean escritos en el libro de la vida, gloria a Dios. Y así fue como Dios llama a Isaías. Mire lo que dice. Entonces dice, y los quiciales, en el versículo 4, los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, se llenó de humo. En otras palabras, la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. La gloria de Dios desciende, gloria al Señor Jesucristo, cuando alguien clama, gloria al Señor Jesús, con el corazón. Cuando alguien clama con gran fuerza al Señor, la gloria de Dios desciende, gloria al Señor Jesús. Porque hay alguien, gloria a Dios, necesitado, gloria al Señor Jesús, de su grandeza, gloria a Dios, de su favor, de su misericordia, por algo o por alguien, gloria al Señor, aún por sí mismo, gloria al Señor Jesús. Dios desciende, gloria al Señor Jesucristo, desciende su gloria, gloria al Señor Jesús. Dice que no se puede administrar mientras su gloria está presente, gloria al Señor Jesús. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, dice, de los ejércitos. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor, hermano, manda, gloria al Señor. Quiero que usted entienda, gloria al Señor, amigo, que los ángeles no hacen lo que nosotros le pedimos. Ellos no obedecen a nuestras voces. Ellos obedecen solamente a nuestro Dios. La Biblia dice que ellos son siervos y consiervos nuestros. Son siervos del Dios Altísimo, así como nosotros también somos siervos. Yo también soy siervo de Dios. Quizá no soy pastor, no soy ningún profeta, no soy absolutamente nada, pero mediante estoy haciendo esto, estoy sirviendo a Dios. Entonces me considero un siervo de Dios por servirle de esta manera, ya sea que vaya a alguna casa a enseñar, a orar por alguien, ya sea que levante la ofrenda en el templo, y ya sea que de un versículo bíblico, estoy sirviendo a Dios. Entonces, dice, necesitaba, gloria a Dios, primeramente Isaías ser limpiado. Necesitaba Isaías primeramente sentirse que estaba bien delante de nuestro Dios para poder llevar el mensaje
de la profecía que Dios iba a enviar a su pueblo Israel para Israel, para darnos también paso a nosotros los gentiles. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Para que usted vea, gloria al Señor, que en el cielo, en el tercer cielo, también hay un lugar, gloria al Señor, donde hay carbones. Son santos, gloria al Señor, delante de nuestro Dios. Y este serafín, gloria a Dios, toma con las tenazas para que usted vea, gloria al Señor Jesucristo, que ellos también sienten, que ellos también sienten como nosotros cuando hay algo encendido. Y aunque ellos sean, como le dice la Biblia, sean espíritus, también sienten el dolor, también sienten lo caliente, gloria al Señor. Entonces ellos tienen que tomar unas tenazas y traer ese carbón encendido. ¿Para qué? Para limpiar los labios de Isaías, para quitar de él lo que él estaba sintiendo. Que siendo un hombre pecador, Dios le permitió mirarlo y contemplar la grandeza de nuestro Dios, de verlo que está sentado en un trono alto y sublime. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio, dice, tu pecado. Gloria al Señor Jesucristo. Limpió, gloria al Señor Jesús, el carbón encendido, el fuego, gloria a Dios, que representa el fuego del Espíritu Santo de nuestro Dios en estos tiempos. Gloria al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, de los cristianos, hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos ha limpiado, nos ha purificado, gloria al Señor Jesucristo. Nos ha quitado la culpa, gloria al Señor Jesús, que hemos sentido por el pecado que hay en este mundo y que practicábamos el pecado, gloria al Señor Jesús. Ahora nos ha limpiado, gloria al Señor Jesucristo, para traer su palabra, gloria al Señor Jesús, para hablar de sus maravillas y sus grandezas, gloria al Señor, porque de la abundancia del corazón, mi amigo y mi hermano, habla nuestra boca. Si nosotros hablamos cosas inmundas, nuestro Dios no está alegre, no está contento con nosotros. Si nosotros hablamos engaños y mentiras, nuestro Dios no está alegre ni está contento con nosotros. El pueblo de Dios debe de ser santo como nuestro Dios lo dice. Andad delante de mí y sed santos, gloria al Señor Jesús. Es difícil. Los santos significa separarse de este mundo, estar alejados de este mundo. Quizás muchas veces el mundo nos va a contaminar. ¿Por qué? Porque el mundo habla groserías. La gente del mundo habla grosería, habla de sus grandezas que ellos hacen, hablan acerca de sus maravillas que ellos hacen. La ciencia habla de su grandeza, de su poder que ellos tienen y que el enemigo muchas veces le da. Entonces, Isaías, gloria al Señor Jesucristo, le dio la oportunidad. Aún él confiesa y dice, ay de mí, dice, hace una exclamación, que soy hombre, dice, muerto. Porque mis ojos, dice, han visto a Jehová de los ejércitos. Mas sin embargo, Dios hace misericordia con él. Y envía, gloria al Señor Jesucristo, a un ministro de él, a un serafín, alguien que proclama la santidad de nuestro Dios. Y manda para que lo limpie, para que lo purifique y quite su culpa y pueda llevar el mensaje, gloria al Señor Jesús, la profecía que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, gloria al Señor Jesucristo. Y así debemos de ser nosotros, gloria al Señor, de purificarnos delante de Dios, de mediante la oración estar en comunión con nuestro Dios, mediante el ayuno de estar santificados delante de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Es verdad que hay que salir a trabajar, que ir a que hacer las compras. Vamos a escuchar mucha gente grosera. Nuestros ojos van a ver cosas que aunque el cristiano no quiera ver, se van a ver. Gloria al Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que venir, Señor, perdónanos. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Límpiame delante de tus ojos. Señor, que tú puedas ver en mí tu santidad. Porque este mundo, hermanos, está yendo para abajo. Cada vez la sociedad se corrompe más, cada vez la juventud se corrompe más, cada vez la gente mayor se corrompe más. Ya no hay mucho pudor y prudencia en las personas. Ahorita ya todo el mundo está matando a quien les haga algo, hasta porque algo les fue chistoso, ya están censurándolos, los están persiguiendo, los matan.
hablan muchas groserías, inclusive aún a los padres le faltan al respeto, aún los padres a los hijos le faltan al respeto, se dicen groserías, los matan, se matan entre ellos. El enemigo está haciendo estragos y es necesario traer la palabra del Señor Jesucristo mediante la Biblia, gloria al Señor Jesús, que sea la Biblia quien hable, que sea la Biblia que sea quien transforme el corazón de las personas, de quien oye el mensaje, no sea la gloria para nosotros, sino que sea la gloria para nuestro Dios, para el nombre del Señor Jesucristo. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame, dice Isaías, a mí. Gloria al Señor Jesucristo. Hay quienes dicen, hay religiones, hay personas que creen en más de un solo Dios. Bueno, el que cree en más de un solo Dios, déjeme decirle que es idolatría, porque solamente hay un Dios en los cielos y solamente hay un Dios y un mediador y se llama Jesucristo. Él es nuestro Dios. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes creen que hay el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Bueno, que crean lo que ellos crean. Pero la palabra de Dios nos dice aquí, gloria al Señor Jesús, que solamente hay un Dios y un solo trono, gloria al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice... Muchos pensarán, bueno, hermano, ¿y entonces por qué usted dice eso? Bueno, muy simple y sencillamente, ¿con quién está hablando Dios en ese momento? ¿Con quién cree usted que está hablando aparte de los que están presentes? Está Jehová, están los serafines y está Isaías. ¿Con quién cree que usted está él así hablando, preguntando? ¿Quién dice? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Hace una pregunta. Bueno, simple y sencillamente, él está con Isaías y con los serafines. Pero los serafines no tienen el poder ni la autoridad ni ningún ángel de predicar un evangelio, de predicar esta palabra de Dios. Será hasta que venga el milenio, en el tiempo en que la iglesia sea quitada e Israel quede a merced y Dios trate, más bien dicho, con Israel. Pero aquí, y quiero hacerle claro, el Señor está haciendo una pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá? Dice, por nosotros. ¿Quién crees que vaya a ir, Isaías? ¿A quién enviaremos, Isaías? Si el Señor lo pudiera haber dicho de esa manera. No estoy tratando de ponerle ni de quitarle, no. Si Él lo hubiera puesto de esa manera, hubiera dicho, ¿a quién enviaremos, Isaías? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, gloria al Señor Jesucristo, posiblemente en su emoción, podríamos decirlo. Aunque la emoción es pasajera, pero en el agradecimiento pudiéramos afirmarlo, que él, después de que Dios lo perdonó, después de que el Señor envió al serafín y quemara sus labios, le perdonara su pecado y su culpa, gloria al Señor, él responde y dice, heme aquí, envíame, dice, a mí. Gloria al Señor Jesucristo. Él no se opone. Él dice, Señor, tienes muchos profetas, envía a otro. Envía a Jeremías, envía a Ezequiel, envía a otro, hombre, no hay problema. Yo me conformo con que me hayas limpiado y perdonado y quitado mi culpa y mi pecado. Más que suficiente, Señor, con eso. Pero no, Él levanta la mano y dice, heme aquí, envíame, dice, a mí. Gloria al Señor Jesucristo. Y Él, gloria al Señor Jesús. Dios no se espera por mandar su palabra, gloria al Señor Jesucristo, a su pueblo Israel. Así como hoy no se espera, gloria al Señor Jesucristo, enviar constantemente a través de los pastores, de los ministros del Señor Jesucristo, a través de los evangelistas, a través de los profetas, a través de los maestros, de enviar su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Y este varón, gloria a Dios, levanta la mano y dice, envíame, dice, a mí. Así como muchos son llamados, gloria al Señor Jesucristo, a ministerios, gloria al Señor Jesús. Así también, gloria a Dios, puede enviar a sus servidores, gloria al Señor Jesucristo, su palabra, gloria al Señor Jesús.
Y una de las profecías que están por cumplirse es el arrebatamiento, gloria al Señor, de la iglesia. La iglesia del nombre del Señor Jesucristo va a ser arrebatada de esta tierra. El Señor vendrá por un pueblo sin mancha, gloria al Señor, y sin arruga, gloria a Dios. Que hayan lavado sus vestiduras, que se hayan arrepentido sus vestiduras santas, se hayan purificado delante de nuestro Dios. Ese es el acontecimiento más grande que está esperando la iglesia. Así como lo esperó Israel, gloria al Señor Jesucristo, que viniera el Mesías, gloria al Señor, y lo libertara de la esclavitud que estaba pasando delante de los romanos, gloria al Señor. Sin embargo, ellos no percibieron, gloria al Señor, la visitación de nuestro Dios. Y mire lo que le dice, gloria al Señor. Dice, inmediatamente la palabra de Dios es clara y dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, usted dirá, ¿por qué el Señor está enviando a Isaías a dar esta profecía? Gloria al Señor Jesús. Si Dios es un Dios bueno. Bueno, simple y sencillamente, gloria al Señor Jesucristo, era que el Señor iba a dar paso al pueblo gentil. El pueblo gentil no había alcanzado misericordia delante de Dios, solamente para el pueblo de Israel. Solamente para el pueblo de Israel, gloria al Señor Jesucristo, era la salvación. Pero el Señor en la antigüedad profetizó a través de Moisés y le dijo, di a este pueblo que os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. En el Antiguo Testamento. Y ese pueblo somos nosotros, los gentiles, los ahora llamados iglesia del Señor Jesucristo. Fui hallado, dijo el Señor, de los que no me buscaban. La que no era pueblo ahora es pueblo. Y Pablo dice que ahora somos un pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor Jesús. Y Isaías, gloria a Dios, iba a ir a hacer este pequeño mensaje, pero poderoso, de la palabra del Señor Jesucristo. Y va Isaías, gloria al Señor Jesús. Y esta profecía, gloria a Dios, empieza a cumplir en los tiempos del Señor Jesucristo en esta tierra, en Israel. Y mire lo que dice el Mateo, capítulo 13, versículo 14. Mateo 13, versículo 14. El Señor, gloria al Señor Jesucristo, les empieza a hablar, gloria al Señor, en parábolas. Y una de las parábolas, gloria a Dios, que empieza a hablarles, gloria al Señor Jesús, empieza a hablarle acerca de sembrar, del sembrador. Pero el Señor no descubre, gloria a Dios, acerca de lo que la parábola está hablando del misterio, está hablando en un lenguaje que ellos no entienden. Entonces, ¿a quién se le empieza a hablar, a descubrir la verdad? A sus discípulos. ¿A quiénes? A su iglesia. En estos tiempos les empieza a hablar del reino de Dios, de la grandeza de nuestro Dios. Y empieza a decirle, a decirle al pueblo en parábolas para que no entiendan, para que no oigan, para que su corazón siga engruesado y no puedan recibir a nuestro Dios, para que la profecía que está escrita del Señor del Señor en estas escrituras se cumplieran. Y mire lo que dice entonces en el versículo número 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron:
¿por qué les hablas por parábolas? Y mire lo que responde el Señor. Respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tenga se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mira lo que dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Usted dirá, ¿a quién estaban viendo? Estaban viendo al Señor Jesucristo. Estaba con ellos, gloria al Señor, Jehová de los ejércitos. Estaba presente, gloria al Señor Jesús, en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no podían notar, gloria a Dios, no podían ver. Ni siquiera creían en los milagros del Señor. Había incredulidad en sus corazones. Y mire lo que dice. Porque viendo, dice, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Gloria al Señor Jesús. No entienden, gloria al Señor Jesucristo. Y oyendo no podían nada escuchar lo que el Señor habla. En cierta ocasión el Señor les reprochó a los escribas y fariseos. ¿Por qué pues, dice, no entendéis mi lenguaje? En otras palabras le dijo, ¿por qué no entienden lo que hablo, lo que estoy diciendo? No entienden, no hablamos el mismo lenguaje. Porque el Señor habla de grandezas, de su poder. Por eso el Señor en cierta ocasión le dijo a Nicodemo, si te hablara, le dijo, de las cosas del cielo, no las entenderías. Y no puedes entender estas que son terrenales acerca del bautismo, del nacer del agua y del Espíritu. Dijo, ¿cómo te voy a hablar de las grandezas del cielo? De la gloria de Dios que hay en los cielos. Si no puedes entender que te tienes que arrepentir y que te tienes que bautizar y que tienes que recibir el Espíritu Santo para que puedas entrar, para que puedas vivir conmigo en el tercer cielo, ¿cómo pues quieres que te hable de las grandezas que hay en el tercer cielo? Si no puedes entender esto, hay mucha gente que no puede entender por qué se tiene que arrepentir. Arrepentimiento significa, trae un dolor al corazón de saber que ha hecho cosas malas. El arrepentimiento produce de dejar de hacer lo malo, de dejar de echar mentiras, de engaño, de engañar a la mujer, de engañar al hombre, de tomar, de fumar, de andar con mujeres, con hombres cuando es mujer. Aún las personas que son de diferente género dejan de hacer eso y se enfocan en lo que Dios hizo de ellos. Hay una transformación, gloria al Señor, mediante el arrepentimiento. Y Nicodemo no podía entender. Y el Señor le dijo, ¿eres tú maestro, dijo, de la ley, y no entiendes estas cosas? Era porque la profecía tanto de Moisés, cuando el velo de Moisés, gloria a Dios, se tiene que poner en su rostro, aún en su rostro de ellos, en su corazón estaba ese velo. Y no podían recibir al Señor. Igualmente en esta profecía que Isaías trajo al pueblo de Israel, esta todavía era para estos tiempos y todavía esa profecía está en estos tiempos. ¿Y hasta cuándo va a ser esto? Hasta que sea quitado todo hombre de la tierra y ya no haya absolutamente ningún hombre, ni haya casas ni nada, porque todo va a ser destruido. Dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mira el 15 lo que dice de Isaías 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo, dice el Señor, los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, le dice a los discípulos. Bienaventurados, dichosos son sus ojos que me ven. ¿Por qué? Y vuestros oídos porque oyen cosas que los antiguos no pudieron ver.
y no pudieron oír de parte de nuestro Dios. Moisés quiso ver el rostro de nuestro Dios y no lo vio. Mahoma quería, hay otra persona, gloria al Señor, que quería conocer el nombre del Señor, y el Señor le dijo: ¿por qué quieres saber de mi nombre, que es admirable? Le dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no, dice, lo oyeron. Gloria al Señor Jesucristo. Solamente a sus discípulos les dio el Señor a conocer, gloria al Señor Jesucristo, los misterios del reino de Dios. Porque si el pueblo, gloria al Señor Jesucristo, de Israel hubieran conocido la visitación de Jehová, de Dios en esta tierra, usted y yo, que no somos nacidos en Israel, estuviéramos ahorita predicando el evangelio de nuestro Dios. Y gloria a Dios, porque Él cegó los ojos del pueblo de Israel. Tapó los oídos espirituales y los ojos espirituales del pueblo de Israel para darnos chance a nosotros de alcanzar la salvación. A nosotros los no israelitas, los que no éramos pueblo. Mas ahora, dice el apóstol Pablo, sois pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo, dice, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, la grandeza de nuestro Dios, la virtud que Él tiene, para que seamos traídos de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios. De que sepas, gloria al Señor Jesucristo, que solamente hay un solo Dios y hay un solo trono en el cielo. Y que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sepas que el Señor Jesucristo no se ha olvidado del pueblo de Israel, no se ha olvidado del pueblo de Israel. El Señor va a tratar con el pueblo de Israel más adelante. Pero esta salvación es para nosotros ahorita y para el pueblo de Israel, de los que se quieran arrepentir y se bauticen como en el tiempo antiguo. Yo creo que todavía en este tiempo, gloria al Señor, hay israelitas que se siguen arrepintiendo y bautizándose en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Hechos 2:38, gloria al Señor Jesús. ¿Hasta cuándo va a estar esto? ¿Hasta cuándo va a ser que el pueblo de Israel, gloria al Señor, va a seguir así? Mire lo que le dice el Señor a Isaías. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Le dice Isaías, le pregunta a Jehová de los ejércitos. Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio, dice, de la tierra. Usted dirá: bueno, ¿cómo en el medio de la tierra? ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Será que es a todo el planeta? No se está refiriendo a todo el planeta. Se está refiriendo a Israel. Israel es el ombligo de la tierra. Allí es donde tiene Dios su trono, en Israel, en Jerusalén, la capital de Israel. Allí, por eso es que hay muchas naciones que pelean la tierra de Israel, que pelean, gloria al Señor, a Jerusalén. Por eso los árabes quieren, gloria al Señor Jesucristo, la capital de Israel, que es Jerusalén. Ese es el ombligo de la tierra, ese es el centro de la tierra. Si todos los dos continentes se uniesen, precisamente allí en el medio sería Israel. Dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente, dice, santa. ¿Cuál es la simiente? Gloria al Señor Jesucristo. La simiente, gloria al Señor Jesús, tanto como el pueblo de Israel, como el pueblo gentil, serán una sola simiente de nuestro Dios. Será solamente una sola, gloria al Señor Jesucristo, una sola nación. Será solamente un pueblo, gloria a Dios, para nuestro Señor Jesucristo.
Y ese es, gloria al Señor, el propósito de la palabra de nuestro Dios. Hasta el día de hoy, gloria al Señor Jesucristo, el velo de Moisés sigue, gloria al Señor Jesús, en Israel. La profecía de Isaías, gloria al Señor, que Dios le dio para el pueblo de Israel, aún en estos tiempos, gloria al Señor Jesucristo, sigue todavía presente. En cierta ocasión, gloria al Señor Jesucristo, Pablo habla con uno de los reyes y le dice: oh, rey Agripa, ¿verdad que tú entiendes? Le dijo lo que te estoy hablando. Y el rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano como tú. Y Pablo le contesta y le dice: no solamente tú, oh rey Agripa, sino todos, dijo, los que me oyen, todos los que están aquí quisieran, dijo, que fuera como yo, salvo estas cadenas, gloria al Señor Jesús, porque lo tenían delante de un rey. Pero Pablo no desaprovechó, gloria al Señor Jesucristo, para hablarle, gloria al Señor, de su testimonio, de cómo Dios, gloria al Señor, porque él también tenía ese velo, él también tenía esa profecía sobre su vida. Él perseguía a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, y Dios lo derribó, Jesús lo derribó. Y le dijo: ¿por qué pues me persigues? ¿Acaso no te he dado dar coces contra el aguijón, golpearte a sí mismo? Y dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Gloria al Señor Jesús. Aún Pablo estaba cegado cuando era Saulo de Tarso. Se tuvo que cambiar su nombre. Pero aún él estaba ciego, gloria al Señor, lleno de enojo, de ira, como lo estaban los sacerdotes en ese tiempo. Y perseguían a la iglesia y mataban a los del camino. Y los ponían en el cepo y los hacían que blasfemaran el nombre del Señor. Y hasta el día de hoy me ha tocado mirar en videos cómo es que muchos de los hombres de Israel, cuando les hablan de Jesús, los escupen a los predicadores. Los empujan, los golpean. ¿Por qué? Porque todavía esta profecía está sobre sus corazones y están entenebrecidos. Porque Dios así lo permite hasta que no entre a la plenitud los gentiles al tercer cielo, gloria al Señor Jesús. Entonces, cuando será quitado todo esto de sus corazones, gloria al Señor Jesús. Bueno, hermano y amigo, que Dios te bendiga. Es un placer estar contigo, que sea de mucha edificación esta palabra y nos veremos pronto.